La palabra del Señor, Salmo 51, el libro de los Salmos, número 51. Leemos la palabra del Señor del verso número 1 al verso número 4. Quiero hablar esta preciosa noche bajo este tema: ¿cómo es un corazón verdaderamente arrepentido? ¿Cómo? ¿Cómo poder notar un corazón verdaderamente arrepentido, tanto en los demás, pero mayormente en uno? Mayormente yo, mayormente usted, personalmente, vamos a ver, aleluya, de qué arrepentirnos. Pero bueno, quiero que leamos la palabra del Señor, Salmo número 51, verso 1 al verso 4. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Bendita sea la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hermosa noche, agradecemos tu bondad y tu misericordia de permitirnos estar una vez más este día lunes aquí en tu casa, para poder aprender de tu palabra, Señor, y de tu palabra que es viva y es eficaz, y que tu palabra es el pan de vida en nuestras almas. Gracias porque nos provees, Señor, esta palabra preciosa para poder estudiarla, para poder escudriñarla, para poder ponerla por práctica, ponerla por obra. Y dice tu preciosa palabra, Señor, aleluya, que tu palabra no vuelve vacía. Te pido que toque nuestros corazones, abra nuestro entendimiento, y que todos y cada uno de nosotros podamos esta noche aprender de tu palabra y así salir edificados, consolados y exaltados por ella. Te damos toda la gloria y la alabanza en esta noche, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, mis hermanos, diga gloria a Dios, siéntese, alabe el nombre del Señor. Así es que vamos en esta preciosa noche a hablar bajo el tema, hermano, ¿cómo es? Es una pregunta, es un interrogante. ¿Cómo es un corazón verdaderamente arrepentido? Es una pregunta que nos debemos hacer todos, usted y yo, y así poder, aleluya, saber lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Definitivamente, hermano, todos debemos de tener en nuestro corazón, tiene que haber arrepentimiento. Cuando fallamos a Dios, lo malo que hacemos, aleluya. Si usted va a leer la Biblia, usted no se va a arrepentir porque usted sabe que eso es bueno. ¿Verdad que sí? Amén. Si vemos, aleluya, y hacemos algo, una buena obra, por así decirlo, algo, usted no se arrepiente, dice, me arrepiento de haber hecho aquello bueno. No, porque sabemos que son cosas buenas. Pero también sabemos que hay cosas malas que hacemos. Hay cosas malas que cometemos, hay cosas, aleluya, del cual todos los días, hermano, tenemos que procurar el arrepentimiento. O más bien arrepentirnos, hermano, de lo malo que hayamos hecho. Porque siendo de una otra o de otra manera, tan pequeñamente podemos ofender a Dios. No somos perfectos, no somos quienes decimos, yo estoy, aleluya, yo no peco, yo no hago nada malo. Porque en realidad sabemos y comprendemos, hermanos, que, aleluya, aún en nuestra actitud soberbia, eso es malo delante de Dios. Es decir, yo soy mejor que fulano, yo soy mejor que sultano, eso ya te hace entender a ti una arrogancia que hay en tu vida y que hay un egoísmo, un egocentrismo, y eso es pecado delante de Dios. No me voy a meter mucho, aleluya, en cuanto a los pecados, pero sí quiero decirle también, hermano, que esta doctrina del arrepentimiento, fíjese, no solo, aleluya, abarca a aquel que nos conoce de Cristo, sino más bien a nosotros. Porque el que no conoce de Dios, el que no conoce a Cristo, el que está perdido, aleluya, Dios lo puede salvar, Dios lo puede perdonar, Dios lo puede restaurar. Por eso en cierta ocasión dijo, hermano, aleluya, que los que
muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y quiere decir eso, que muchas veces vamos caminando y tenemos que, aleluya, nuestra vida se tiene que ir adaptando, o más bien nosotros tenemos que ir alineándonos a la palabra de Dios, lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos exige, lo que Dios nos demanda que hagamos. Proverbios capítulo 28, verso 13, dice la palabra, aleluya, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es como decir, solamente decir, me aparté y ya, sino que dice que lo tenemos que confesar. ¿Verdad que sí? Amén. Tenemos que confesar nuestros pecados. Y aquí en Salmo 51, fíjense hermano, vemos cómo David, este rey, nos da un gran ejemplo de alguien que se arrepintió. Alguien que sí, aleluya, tuvo ese corazón arrepentido, ese corazón quebrantado. Miren, este rey, aleluya, se arrepintió. Era conocedor de Dios, era conocedor de la ley. Era, aleluya, incluso dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios le ordenaba hacer algo, David lo hacía, era obediente, conocía, tenía una comunión con Dios, pero cometió un pecado grave, un pecado terrible, un pecado de muerte. ¿Y qué pasa en el Salmo 51? Comienza a quebrantar su corazón y decir, ten piedad de mí, oh Dios. A veces nosotros, hermanos, nadie está exento. A veces nosotros cometemos un grave error o un error o un pecado y lejos de arrepentirnos levantamos la cabeza como que no ha pasado nada. Como que es que Dios sabe, Dios me comprende, ¿verdad? Y este salmista en cierta ocasión, en cierto Salmo 32 dice que cuando él callaba y no decía nada, dice que se envejecían sus huesos dentro de él. Había una angustia en su vida, alabado sea el nombre del Señor. Claro, en la Biblia vemos, aleluya, estos ejemplos, como lo que hizo el rey David, pero no quiere decir que yo diga, yo voy a pecar, así que Dios perdona a David. No, ándele, no piense así. Capaz si la muerte lo sorprende ahí, no tenga otra oportunidad como David. Más que nada fueron escritos estos que cometió David y los pecados que se cometieron, ¿para qué? Para que nosotros, hermanos, no lo hagamos. Para que nosotros prestemos atención y digamos, Señor, yo no quiero, aleluya, caer en ningún pecado, líbrame, Señor. Bien lo dijo el salmista, ¿quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Otras palabras, diciendo, ¿sabes qué? Hay cosas que yo no puedo entender, no puedo visualizar. Ayúdame a no cometer esos graves pecados. ¿Amén? Cuando habla de confesar, habla de arrepentimiento, hermano. No se trata de, aleluya, de confesar tus pecados a alguien, a otra persona. No, es directamente con Dios. Usted y yo tenemos esa oportunidad, porque la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, nosotros, vamos a decir así, hermano, aleluya, que conocemos la palabra, podemos guiarlo a usted al arrepentimiento, podemos decirle cómo podemos hacerle, pero jamás usted va a venir a contarme lo que usted hizo, ¿verdad? ¿Sabe? No, porque va a estar bien risa, ¿verdad? No, es que es una burla, es una persona a la cual la palabra de Dios nos dice que no. A Dios le confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, los que estamos en Cristo, fíjense, vamos a ver Primera de Juan, capítulo 3. La carta de Primera de Juan, capítulo 3. Vemos en su verso número 6 al 9. Fíjense lo que dice la palabra. Esto es para los que estamos en Cristo. Los que hemos conocido el Evangelio y nos hemos arrepentido de nuestra vida pasada. Dice el verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces,
Vemos, hermano, aún en el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Créanme, hermano, que el arrepentirse a veces no es fácil. A veces hacemos cosas, cometemos errores o cometemos pecados y nos es difícil, hermano, porque pensamos que no es tan grave. Tal vez pensamos que no es tan grave como aquel que cometió adulterio. Tal vez no es tan grave como aquel que cometió fornicación. Tal vez para nosotros decimos que no es tan grave, pero delante de Dios, hermano, pecado chico o pecado grande es pecado. Y dice la palabra en Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, hermano, cuando hay pecado y insistimos en pecar, aleluya, es porque no hemos conocido de Dios. O sea que cuando conoces a Dios, no puedes practicar el pecado, porque el pecado es una ofensa delante de Dios. El pecado es transgresión. Amén. ¿Cuántos tienen o han tenido una amistad con alguien, una amistad que se aprecia esa amistad? Y se conoce la amistad o ¿cómo se dice? Ves cuando la persona, tu amiga es sincero, es sincera. No porque te apapache el pecado o te lleva a que peques, sino que tú ves una amistad en esa persona donde lo que necesites yo te puedo ayudar. Igual tú correspondes a esa ayuda, a esa amistad. Y lo que menos quieres es ofender a aquella persona, ¿verdad? Lo que menos nosotros queremos es hacerlo sentir mal con nuestra actitud, con nuestras palabras, sino que buscamos siempre la amistad y la comunión. Así es cuando tú tienes comunión con Dios, Él es un ser supremo, hermoso, que está siempre ayudándonos, siempre está alerta, hermano, para socorrernos. Y lo que menos queremos, hermano, es agredirlo a Él. Porque no es de que tú lo agredas como una persona, sino, aleluya, como Dios, al hacer pecado, al cometer pecado, nosotros le damos la espalda a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar como cristianos. Cada uno de nosotros tenemos que, aleluya, buscar siempre, aleluya, no cometer pecado. Pero aún así, ahí mismo en 1 de Juan capítulo 2, el verso número 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuánto se requiere de un abogado aquí terrenalmente? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Usted va a contratar a un abogado nomás porque sí. Usted va a contratar a un abogado nomás para pagarle y que se lleve su dinero y ¿qué quiere que haga por usted? Nada, no le quiero regalar mi dinero. No. Se contrata un abogado humanamente, terrenalmente, cuando hay una urgencia, cuando hay una necesidad, cuando muchos traemos el agua hasta el pescuezo. ¿Verdad? Estoy hablando de un abogado que hace de toda clase, ¿verdad? Que nos puede ayudar. Estoy hablando terrenalmente. Entonces, cuando usted y yo cometemos un pecado, ese abogado es rápidamente, instantáneamente. Esto nos habla, hermano, de tener una acción en la cual el arrepentimiento tiene que llegar en ese preciso momento. El profeta Jeremías en Lamentaciones, ¿qué dice, hermano? ¿De qué se lamenta el hombre? Es que todo está bien caro. Es que todo está mal. Es que antes comía carne, ahora puro huevo. Es que de todo se queja, de todo se lamenta. Es que los gobiernos, es que los presidentes, es que lo que sea. Pero dice, no se lamentese en su pecado. Eso es lo que nos debe de traer consecuencias. Lo que nos debe traer, hermano, quebranto, porque el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. A ver, pero qué maravilloso es que tenemos un abogado. Y vuelvo a repetirlo, no quiere decir que peco y mañana me arrepiento. No sabes si vas a tener otra oportunidad. Hay gente que muere, hermano, hasta de reírse si han muerto. Porque están alegres y contentos, hermanos. Así se van. Se mueren y se van. Así. Pero que tenía, estaba tan sana la persona, estaba tan lleno de vida, sí, pero simplemente algo y murió. Así, porque la vida no la tenemos comprada. ¿Cuántos van a trabajar mañana? Seguramente que van a trabajar mañana. Nadie sabe.
Si hay trabajo, tenemos trabajo, siempre he dicho, gloria a Dios, vamos a trabajar si Dios nos permite vida y salud, pero si no. Porque la Biblia es tan corta, dice la Biblia que es como una neblina. Ahora, la palabra arrepentimiento, hermano, hay dos palabras, una en hebreo y una en griego. En hebreo significa teshuvah. A ver, ¿cuántos hebreos hay aquí? ¿Cuántos hablan en hebreo? Date la mano. A ver, teshuvah. ¿Qué dije? A ver, ¿qué dije? Teshuvah. No sé. Pues el diccionario lo pone así bien bonito, ¿no? Ahora, ¿qué significa esta palabra? Significa regresar a Dios. Regresar a Dios. Ya explicándolo. Hay otra palabra que es en griego. Esta palabra sí está más difícil. Sí, dice así, metaioita, algo así, metanoita. Esto significa cambiar de opinión. En otras palabras, hermanos, si cometemos un pecado, es no dejarlo. Es rápidamente cambiar de opinión al arrepentirnos. Venir dispuestos a arrepentirnos de todo nuestro corazón a Dios. El que verdaderamente, hermano, tiene una comunión con Dios, sabe cuando lo ha ofendido. Sabemos cuando ofendemos a Dios por una mentira. Sabe que esta naturaleza está tan habituada a la mentira, hermano. ¿Por qué será? Encontramos un billete de $20, lo pisamos para que nadie lo vea, y aquel anda buscando por ahí y no decimos nada. Porque estamos habituados a la codicia, al pecado, a la mentira. Oiga, usted me dijo, yo por aquí no vi todo que estaban perdidos. No, yo no vi nada. No, yo no vi nada. ¿Y qué pasa? Era una venada, porque no vi nada. Agarra. ¿Pero por qué, hermano? Porque estamos habituados a la mentira. No, ¿sabes qué? No, fíjate que yo iba caminando. No, ¿qué crees que pasó? Estamos todo ahí. ¿Qué pasó? Y pasó un águila y casi me levanta. Porque estamos habituados a la mentira. No sé por qué. Porque a veces, hermano, que estamos platicando con alguien y alguien tiene más anécdota, alguien tiene más conocimiento y no nos queremos quedar atrás. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, pero el que conoce de Cristo, el que conoce de Dios, sabe cuando ofende a Dios. Y rápidamente, Señor, yo no sé por qué tuve que decir esto, no sé por qué tuve que hacer esto, perdóname, me arrepiento de haberlo hecho. Y si cometemos agravio a alguien más, tenemos que pedirle perdón también al agraviado. Porque a veces somos un poquito muy súper espirituales, ¿verdad? Que ofendemos al hermanito, ¿verdad? Con nuestra actitud, nuestro carácter. Levante la mano los que son enojones aquí. Los que se enojan, la pura cara, no, la tomando de vato usted, la pura cara. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Aleluya, que somos enojones por nuestro carácter, ofendemos a alguien más y vamos ante Dios, Señor. Golpe de pecho, dice, no, me perdona, ofendí a Roy, mira, Señor. Pero es que también él, Señor. Y lo ofendí, entonces vengo yo a arrepentir, Dios, pero no voy y le pido perdón a él. ¿Verdad que sí? Amén o no. ¿Por qué, hermano? Porque estamos acostumbrados a veces de esa manera y ese arrepentimiento no va delante de Dios. Por eso estamos hablando de un corazón. Aquí, ese es un corazón más. ¿Sí sabe qué es un corazón? No, es que no quise poner toda la letra, toda la palabra. ¿Cómo es un corazón verdaderamente arrepentido? Aprende a escribir, no más rápido. Entonces, hermano, fíjese, hermano, sinceramente, hasta lo más mínimo le podemos fallar a Dios. Porque si dijéramos, no, yo ya no peco, hermano. No, yo soy holy, soy bien santo. No, entonces no debería estar bien aquí. Pero también dice que el que conoce de Dios no peca, no va a decir, es que estoy aquí en la tierra, Dios conoce mi debilidad, así es que voy a pecar. No, se esfuerza por luchar. Pero también aquel que lucha, hermano, por agradar a Dios va a recibir tentaciones todo el día. De cualquier clase, de cualquier manera, esas tentaciones van a estar tocando hasta hacernos caer a pecar. Pero dice la palabra de Dios que tenemos un abogado que nos defiende. Él siempre está ocupado, pero nos atiende. A ver, ahora, incluso, mis hermanos, y no voy a entrar en este tema, porque es otro tema, yo me imagino, para
es otro tema para otra clase o otro estudio. Pero vamos a hablar también, hermano, de los pecados de omisión. A veces como cristianos, hermano, somos tan pecadores, hermano. No, ¿cómo que, hermano? Si yo no robo, yo no miento, si yo no cometo fornicación, no adultero, yo no voy allá, no voy acá. Pero el pecado de omisión. Según Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, hermano, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es considerado pecado. Entonces, ¿qué pasa allí en todo esto, hermano? Que, aleluya, tenemos que tener cuidado. No voy a profundizar, pero mire, tan sencillamente la palabra, cuando hablamos de un pecado de omisión, hermano, significa que no hacemos lo que la palabra de Dios nos ordena que hagamos. El no venir a la iglesia es una orden de Dios. Pero si usted, yo no voy a ir, usted está pecando. Al menos que se haya caído su casa, que se le haya caído un diluvio, ¿qué más? Ayúdenme los que saben de eso. ¿Qué más? Hay situaciones en las que no se puede, hermano, claramente, pero hay gente que no, yo no voy, ¿por qué? Por esto, por lo otro, eso es pecado. Y si Cristo viene y no te arrepiente, la persona se va al infierno, no le hace que tenga 100 años en el Evangelio. Así. Entonces, a veces, hermano, esos pecados están terribles, hermano. Y no voy a hablar de ellos porque, ya sabes, tengo liberales, me van a criticar, ay, pobre de mí. A mí me da igual. Pero le digo que este es para otro tema, a lo mejor la próxima semana. ¿Lo quieren oír? A ver, ¿estás seguro que va a venir otro lunes? Bueno, esa es la parte. Le digo por esto, hermano, porque hay tanto pecado, hermano, que la iglesia no sabe que está cometiendo. ¿Y cuánto decimos que no vamos con Cristo? Pecadores, ni uno va. No diga que no vamos con Cristo, pero vamos a aprender cada día, hermano, a ir renunciando a esos pecados. Pero son pecados de omisión, porque si no, los rebeldes, ¿cómo se llama, hermano? Los liberales van a decir, todo es pecado. Pásale, librería. Bienvenidos a la Piedra Viva. Ahí a la clase de atrás. Bien contento, hermano. Gloria al Señor. Entonces, hermano, aleluya, todo esto es parte, hermano, aleluya, de luchar contra nuestra propia naturaleza. La semana pasada lo decíamos, antepasada más bien, hablábamos de quién tiene el control. ¿No? Pero liberar a decir, Dios solo mira el corazón. Y como dicen los americanos, bla, bla, bla. ¿Vale? Sí. No voy a detenerme en definir los pecados de omisión, tal vez como le dije en la otra ocasión, pero esto lo vemos en Santiago 4:17, bien claro, que dice, hermano, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es considerado pecado. Todos tenemos que tener mucho cuidado. Entonces aquí, hermano, todos somos pecadores. Pero volviendo al tema, aunque todos somos pecadores, hermano, fíjese, hermano, qué maravilloso. Que si nos arrepentimos de todo nuestro corazón, Cristo nos perdona. Por eso vamos a hablar de este corazón arrepentido. Y quiero, hermano, rápidamente, aleluya, decirle que cómo saber cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido. ¿Cómo saberlo? Dice la palabra que tiene que haber frutos. El Juan el Bautista, en capítulo 3, del 1 al 12, Mateo capítulo 3, del 1 al 12, dice Juan el Bautista, te estás dormido, hermano. Antes iba a decir San Juan el Bautista, capítulo 3. No, Mateo capítulo 3, del 1 al 12, dice la palabra del Señor que Juan el Bautista llegó predicando. ¿Y cuál era la predicación de Juan, hermano? Para arrepentimiento. Que nos tenemos que arrepentir, hermano, de lo malo que hemos sido. Entonces dice, hermano, que iban unos copetones ahí con saco y corbata. Ay,
Bueno, a lo mejor yo veo ahí y a ver qué trae Juanito, vamos a ver Juan. Yo también que, porque se cree, hermano, que en aquel tiempo aleluya, los mismos judíos, esa gente copetona que se le dice, los fariseos, los saduceos, todos esos, el bautismo lo enlazaban para buscando a adeptos. ¿Sí? ¿Saben lo que quiero decir? En otras palabras, iban a los gentiles y los hacían judaizar, que se hicieran de la religión judaica. Y los bautizaban para darlos como de alta. A eso se le llama prosélitos. Ahí está la Biblia, el libro de Hechos. También Jesús le habla también a ellos. Entonces, a lo que voy es que llegan aquellos copetones y Juan el Bautista lo ve y le dice: generación de víboras. ¿Quién nos enseñó o quién a huir de la ira venidera? Pero le dice: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido, hermanos, se ven los frutos. Y tantos frutos que ven en la palabra, pero uno de ellos es la humildad. ¿Ah? No están todos así rígidos, todos orgullosos. A mí nadie me dice nada. Oye, ¿sabes qué? Cristo te ama, ven a Cristo, deja tu pecado. Y a mí, ¿qué tú tienes para decirme eso? Gente orgullosa, gente loca, pero vienen a la iglesia o llegan a la iglesia. Ahorita les voy a hablar de por lo menos 2 o 3 ejemplos de arrepentimiento, pero llegan a la iglesia según ellos arrepentidos y ¿sabe qué? Dejen de ponerse ese chongo, al fin de ese chongo. Estoy hablando de algo que diga la Biblia y se enoja la gente, hermano. Se enojan. Estoy hablando de iglesia, estoy hablando de aquellos que se han arrepentido y vienen a la iglesia. Los que son nuevos, muy bienvenidos a la casa del Señor. No es religión, no es algo que esté impuesto por el hombre de decir que tiene que ser esto, tiene que ser traer saco y corbata, si no, no es algo. No, esta es una comunión con Dios y delante de Dios se arrepiente la persona y Dios la perdona, tal y cual sea. Pero estoy hablando de iglesia, a veces yo me pongo como ejemplo, ya tengo 120 años en el Evangelio. Gloria a Dios. Entonces, vemos, hermano, que, aleluya, pero vengo todavía yo con mi actitud, con una actitud así arrogante, y me siento en la banca y me pongo así, de moda, y me pongo así de patas cruzadas y viendo así como, a ver qué va a decir a ver qué dice, a ver qué me inventan. ¿Sabe qué dice la Biblia? Las mujeres no vistan con modestia, dice la palabra de Dios, y sale, déjame a mí, ¿qué pasa? Gente loca, hermano, que no sabe el arrepentimiento. Y ahorita se lo voy a explicar con la palabra de Dios. Vuelvo a decirlo, los que son nuevos no se ofendan, no estamos hablando ni criticando, ni jamás vamos a hacerlo sentir mal. No, el Espíritu Santo va a traer la convicción. Eso es lo maravilloso. Pero nosotros que estamos en la iglesia, que tenemos 120 años del Evangelio, hermano. Todo el pelo pintado y parado, y la palabra nos dice que no nos pintemos el pelo. Estoy hablando a la iglesia. Y todavía me enojo. ¿Qué arrepentimiento es ese? ¿Sí pueden entender, hermano? Entonces, aleluya. Cuando hay un verdadero arrepentimiento se ve. Hay obras en tu vida, estás un buen testimonio. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una mezcla de sentimientos en tu alma, de pesar, de culpa y hasta vergüenza. ¿Por qué estoy hablando de esto? No que el predicador o el que está enseñando te va a decir, tienes que arrepentirte sin vergüenza. No, jamás. Pero una cosa sí, cuando Dios nos ordena, hermano, que todas las almas tenemos que arrepentirnos, es por nuestro bien. ¿Cuánto alaban al Señor? Y qué maravilloso. Pero aquel que no quiere arrepentirse ni dejar el pecado, dice la Biblia, que la ira de Dios está sobre esa persona. Usted y yo que conocemos el camino de Dios, sabemos, hermano, aleluya, por medio de la fe, venimos al conocimiento de Dios. Cristo tocó nuestro corazón, nos salvó, nos restauró, hermano, la vieja vida
que vivíamos en infelicidad, en lloro, en lamento, en preocupaciones, ahora en Cristo, hermano, aleluya, nos da una vida abundante de felicidad, de gozo, de alegría y de paz. Porque el arrepentimiento lo que hace es abrir esa puerta de salvación, que es Jesucristo. Hermano, entonces usted me está diciendo que si vino Cristo se nos van a quitar todos los problemas. No, no. Tal vez le van a venir hasta peores. Pero si en el mundo lloramos porque nadie nos podía consolar, ahora en Cristo tenemos esas manos que nos consuelan. Y ahorita se lo voy a llevar a un pasaje, hermano, donde ese padre abraza a su hijo y le da un beso. Así es el Padre Celestial, para aquel que se arrepiente de todo su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez dirás, ¿de qué debo arrepentirme? Tal vez diremos, ¿verdad? Todos. ¿Pero de qué tengo que arrepentirme? Yo no le hago daño a la gente. Yo soy buena gente. Háblenle con mis vecinos y díganle que den testimonio de mí para que vean cómo soy. Yo no le hago daño a nadie. Pero con el simple hecho de haber nacido, traemos la semilla del pecado. Dice la palabra del Señor que cuando Adán y Eva pecaron, toda la humanidad fue traspasada a la muerte, a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo nacimos en pecado. Dijo el salmista, el pecado me concibió mi madre. ¿Y qué culpa tengo, dirá usted o diré yo? ¿Qué culpa tenemos que nuestra madre, nuestro padre nos haga caer del pecado? Ninguna. Pero ahora que ya estamos grandes, llega la conciencia. Y cada pecado, cada error que cometemos cuenta delante de la presencia de Dios. Pero Dios por eso envió a su Hijo Jesucristo, para derramar toda su sangre por amor a ti y por amor a mí. ¿Para qué? Para que viniéramos arrepentidos y entregáramos y le diéramos todo nuestro corazón a Él. ¿Pero de qué me arrepiento? Las preguntas son sencillas. Quiero que levante la mano sinceramente. Y no es para avergonzar a nadie ni para subirlo al Facebook tampoco. Porque ves que en las redes sociales, ¿verdad? Voy a comer un caldito de pollo. Y luego, voy al baño porque me hizo daño el caldo de pollo. Todo lo publica. A ver, no, hasta los perros ya los he visto. Mira lo que está pensando mi perro, pero no piensa. Entonces, ya me empecé a ver el tema, vamos al tema 3. Ya me metí. ¿De qué tengo que repetir? Sinceramente, ¿cuántos hemos echado mentiras aquí? Levante la mano, ¿lo que hemos echado mentiras? ¿Y uno de ellos? ¿No echó mentira a usted? Nunca. No entiende nada. A ver, hermano, pero adelante. Obviamente, no lo levantamos con alegría, así, yo he echado mentiras, ¿no? Con vergüenza, porque es parte de nuestra naturaleza. Aún así, en eso tan sencillo, tenemos que arrepentir. ¿Cuántos hemos robado? Aunque sea en la escuela un sacapuntas, en la tienda de la esquina un chicle, cualquier cosa. Tenemos que arrepentir. Ya ve que es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra, aleluya, ¿cómo se llama? Del pecado. Entonces, si decimos, ¿de qué me arrepiento? Todo eso sabemos que es malo. Porque como seres razonables, hermano, que Dios nos hizo, sabemos lo malo y lo bueno. ¿A qué sí? Sabemos lo bueno y lo malo. Sabemos distinguir. Por eso le decía ahorita, si usted va a leer la Biblia, usted no se puede arrepentir de leer la Biblia, es lo mejor que puede hacer. Si va usted en oración, ayúdame, Señor, usted no dice, ay, me arrepiento que en la mañana no pude doler rodillas. No, porque eso sabe usted que es bueno. Si usted le pregunta al borrachito, no, lo hacemos en diminutivo, ¿verdad? Es un borracho, ¿verdad? Un borrachito, y llega el borrachito y usted le dice, a ver, dígame qué es bueno para usted y qué es malo. Y te va a la cátedra. Muchacho, yo te aconsejo, muchacho. Beber vino, beber licor, eso es malo. Y anda, arriba.
ahogado en vino. Pero te va a decir que es malo. ¿Por qué? Porque su consciente y nuestro razonamiento es parte, hermano, parte de eso. A ver, ahora dígame, borrachito, algo bueno, un consejo bueno que me dé. Hombre, de la iglesia, eso es bueno. La piedra viva, ya está en la Habana, en la 7, ahí, ve. ¿No dijeron amén ustedes? ¿Qué quiere decir eso? Que todos razonamos, iglesia. Todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, al arrepentirnos es algo en lo cual entendemos, comprendemos que hemos desagradado a Dios. También tengo que hablar esta noche de un arrepentimiento falso, porque los hay. Y quiero hablarle de un personaje muy conocido. Éxodo capítulo 9, es el segundo libro de la Biblia, capítulo 9, verso 27. Habla del faraón. Todos conocemos la vida del faraón. Dice la Biblia, hermano, que Jehová Dios mandó a Moisés y a Aarón para que sacaran a Israel de esclavitud de Egipto. Dice la palabra que el faraón lo primero que dijo: ¿y quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco, váyanse. Los corrió la primerita vez. Llegan las plagas, Dios empieza a tratar con mano fuerte a Egipto y al faraón. Y dice la Biblia, hermano, que llega esta plaga. El verso 27 dice, aleluya, esta plaga era de granizo y fuego. Era que llovió granizo y fuego sobre Egipto. Ahora, una pregunta que yo la escuché y también se me grabó y también la pensé. Bueno, granizo y fuego, si no se supone que la lluvia, el granizo apagan el fuego, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Y aquí vemos que fue mano directa de Dios. Porque se dice que fue lluvia de granizo y fuego. No es lo que pasó. A ver. Pero viene el verso 27, ¿qué dice? Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿qué dijo? He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Sabe que esta clase de arrepentimiento es muy común? Esta clase de arrepentimiento es tan común que a veces no lo pensamos. Aquí el faraón se arrepintió, ¿sabe por qué? Por miedo. Porque vio el desastre, no era la primera plaga, ya era como la séptima, octava plaga. Vio que estaba todo, hermano, destruyéndose y dijo, he pecado, yo y mi pueblo somos impíos. Esto pasa muy común, le digo, porque muchos se arrepienten, hermano, por miedo, angustia o temor. ¿Sabes qué? Tienes cáncer terminal. De 80 años, ¿verdad? No me quiero morir todavía. Yo quiero ver mis nietos, no se quiere ir todavía. Pero vamos a decir así, esa respuesta, o esa, aleluya, ¿cómo se dice, hermano? Eso de que te dice el doctor es algo terrible, algo drástico, ¿verdad? Entonces viene la persona y dice, sí, yo he pecado. Y vamos a decir, Dios en su misericordia extiende su mano y perdona o sana a la persona. Que estoy hablando que esto es muy común, porque muchos lamentablemente así están, con este arrepentimiento falso. No le entregan totalmente su corazón a Dios. Y dicen, sí, he pecado, pero dice la Biblia que ya Dios dejó, aleluya, paró de traer esa plaga. ¿Y qué hizo Faraón? ¿Qué hizo? ¿Se arrepintió? ¿Dejó ir al pueblo de Israel? No. Dice el verso número, allá adelantito, dice, y viendo Faraón, verso 36, ¿o qué es? ¿34? Ya no veo los números chiquitos. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado,
y el granizo y los truenos, dice, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, fue un arrepentimiento falso. Si de verdad se hubiera arrepentido, pero mire lo que dijo, he pecado. Yo y todo mi pueblo nos arrepentido. Pero no hubo un tal arrepentimiento. Solamente por la angustia, solamente por el dolor. Y lamentablemente, como les decía ahorita, hermano, hace muchos. En una ocasión estaba trabajando, íbamos en el camino y íbamos platicando. Y me dice el patrón que iba conmigo, mira, ¿ves esa curva que va ahí? Y digo, sí, hace años, dice, tenía recio. Cuando empezaba en la curva vi que me iba a matar porque no tenía chance de controlar el carro o camioneta, no sé qué traiga, pero iba en esa curva, dice, y yo empecé a pedir a Dios, Señor, si me sacas de esta, te voy a dar el 80%. Estaba hablando económicamente, el diezmo, en vez de diezmo, te doy el 80%. Dice, pero ya cuando vi que iba controlando, dijo, no, mejor el 40%. Ya cuando yo, no, mejor el 20%. Ya cuando, no, ya nada. Porque a veces, hermano, nuestra angustia, prometemos, hermano. Si Dios me da una esposa, si Dios me da un esposo, y Dios me da la esposa, Dios me da el esposo, hermano. Porque a veces prometemos, hermano. El arrepentimiento, yo pequé, perdóname. Dice, no, si me sanas esta pata, te prometo que voy al culto todos los días. Y nada, Dios le sana la pata, lo primero que va a llevar es a San Ángel, a San Antonio, a todos los lugares de paseo. Y otro día, hermano, no sé qué culto te pasó, pues es que ya te volvió la pata otra vez. No, es que andaba acá en el zoológico, visitando a mis. Acá en el zoológico andaba. Diría mi esposa, ok. Entonces, todo eso es parte, hermano, de un arrepentimiento falso. Este lo practican mucho, hermano, porque ven la enfermedad o temor, como les decía, o tal vez miedo a morir y confiesan que están en pecado, según ellos, pero ya nomás pasa todo. Se olvidan, es como Faraón. Y se endureció más su corazón. Por eso hay muchos desagradecidos hoy en día. Muchos que Dios ha hecho tantas cosas, hermano, y lo primero que hacen es dejar de ir a la iglesia. ¿No nota usted? ¿No conoce usted a alguien así? Aparte de usted, que se comportan como si Dios nunca hubiera hecho nada a su favor. Proverbio 26:11 dice que el perro vuelve a su vómito, la puerca rabada a revolcarse en el cielo. Bueno, vemos otro ejemplo. Analicemos este clase de arrepentimiento que no esté en nosotros. Que no porque nos dijeron en cierta situación, según nos arrepentimos, pero después vivimos otra vez en pecado. Y segundo, aleluya, clase que le quiero dar otro falso arrepentimiento. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, y en el verso número 24. Vemos la historia del rey Saúl. Dice la palabra que Dios escogió a este hombre. Dice que estaba así grandote, así como Ociel. Sí, porque si usted se pone al lado de Ociel, él lo pasa, ¿verdad? Un poquito más grande que yo, decía, bien, no soy tan grande, ¿verdad? Entonces, así era el rey Saúl, antes de ser rey. Dice que de los hombros abajo nadie le trataba a los hombros, él estaba los hombros arriba de él, así arriba. Y era humilde, y era sencillo, que lo primero no quería él ser rey. Pero bueno, él tomó ese pronombre para hacerse grande y desobedecer la misma voz de Dios, el mismo mandamiento de Dios, él lo echó a un lado.
Dice el verso número 23, perdón, el 24. Ya después que Samuel lo amonesta, dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Dice Saúl, yo he pecado. Yo creo que si hubiera dicho solamente esa frase, sí, pequé, o he pecado, ya no, yo lo reconoció. Ahora, de esto también hay muchos amados. Pero el arrepentimiento que hacen después de cometer un pecado, ¿saben cuál es el arrepentimiento de ellos? Echarle la culpa a los demás. Siempre echarle la culpa a los demás. No, sí, es que yo me robé aquello, pero porque aquel me dijo. No, es que yo hice esto porque aquel me dijo. Y te arrepientes, sí, yo pequé, y todavía somos así, ¿verdad? Yo lo hice. No hay un arrepentimiento. Y lo podemos ver en este rey. Dice que al final de su historia él se perdió. Se suicidó, se echó sobre su espada y se mató. Vemos cómo tantos hermanos no reconocen su culpa. Le echan siempre la culpa al otro. Pastores, ministros que lamentablemente no da tristeza y dolor, cometen un adulterio, cometen un pecado y le echan la culpa. Es que la hermanita era chicana, es que el hermanito esto, es que aquel, y siempre le echan la culpa a todo el mundo. Y a Raimundo, pero ellos nunca tienen la culpa. Otro, como hoy en día está muy de moda las redes sociales, textos de WhatsApp y qué más, donde se graban y todo eso, los graban a los perversos, los sacan a público y andan enojados, negando, no, yo no soy. Al último dice, bueno, sí, ya, yo pequé, yo me arrepiento, ya. 2 semanas están sentaditos, los sinvergüenzas sentaditos. Estoy hablando de ministros, de pastores, estoy hablando de gente rica. Y ya, después de 2 semanas ya están predicando. ¿Por qué? Porque ese arrepentimiento no es genuino. Siempre echarle la culpa a los demás. Peor si tienen un ministerio, como decía, se sientan unas 2, 3 semanas, ya. Y fíjate lo que dice. ¿Por qué se lo digo? Aquí el verso 25 al 30 dice, hermano, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado. Fíjese, otra vez dice, yo he pecado, pero te ruego que me honre delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Ese arrepentimiento es el pecado. No le dijo, yo pequé, ya soy desechado, no puedo seguir con esta culpa. No, él dijo, está bien, yo lo hice, ya no me juzgues. Y solamente, porque somos muy bíblicos, no juzgue, para que no se juzga, no me juzga, no me critique. Cuando dice la Biblia que comete adulterio, vergüenza todo el tiempo, se carga de vergüenza, afrenta. Entonces está, también Saúlito, profeta Samuel, está bien, pero hey, no me gana la cara. Mira, ¿qué van a decir mis súbditos de mí? Así que peque y se arrepienten de ellas. No, pero no me digan ex adúltero, no me digan ex mentiroso, no me digan, no, soy un siervo de Dios. Eso está terrible, hermanos. Ese arrepentimiento no sirve. Ese arrepentimiento no sirve. Al contrario, se vuelven orgullosos. Muchos son como Saúl, que solamente se arrepienten, pero con la cabeza erguida.
Y se enoja cuando oigan, usted no es el que salió en el periódico. ¡Ah! Se enoja. No hagamos eso. Me temo decir esto que hacen muchos, hermano. Y cuando, aleluya, mueran, lamentablemente no irán al cielo. Se nos predica, se nos exhorta, se nos dice la manera que tenemos que vivir para Dios. Todavía somos cerdos. Todavía, no, eso no, Dios mira sobre el corazón. ¿Qué tiene que yo venga con la ceja, estoy hablando como hombre, ¿verdad? Con las cejitas sacadas? ¿Qué número tiene eso? A ver, Dios mira mi corazón. Ay, Dios me libre, hermano. Martínez y Martínez, diga. Quiero hablar de otro arrepentimiento, son tres ejemplos. Un arrepentimiento falso, que más bien este arrepentimiento no fue más que un remordimiento. Judas Iscariote. Todos conocemos la historia, Mateo 27, de 3 al 5, dice que después que Judas traicionó a Jesucristo, dice la palabra de Dios que Dios, aleluya, dice que él se arrepintió, claro que se arrepintió. Dice que fue a dónde? Con los sacerdotes, los líderes, y le dijo, pecado, entregando sangre inocente, y fue y les aventó la moneda. Pero, de veras, hermano, tengamos cuidado. Dice que este hombre, hermano, en su arrepentimiento, solo fue un remordimiento, porque dice que fue y se ahorcó, que se trepó allí, ¿no? Porque se explotó. Un verdadero arrepentimiento, un verdadero arrepentido no hace eso. Al contrario, va de rodillas ante Cristo. Si él hubiera tal vez ido ante Cristo, de rodillas ante Cristo, no, tal vez Dios lo hubiera perdonado. No vamos a entrar en ese tema. Pero Cristo, siendo Rey de Gloria, siendo el perdonado y Salvador, lo podía haber hecho. Por eso usted dijo, no vayamos ante un hombre, no vayamos ante nadie arrepentido, vayamos directamente a Dios, que no conoce. Y si usted, en el chisme que usted hizo, en la palabra, en la murmuración que usted hizo, ofendió a alguien, también pídale perdón. Arrepiéntase delante de su hermanito también. Amén. ¿Cuántos dudas conocemos? Cometen pecado, vienen a la iglesia, ahí lo ves, pero no son libres. Siempre están viendo los errores de los demás. Eso les está atacando. Fíjense lo que hace el diablo, que se lo reprenda. Él te dice, haz esto, no hermano, nadie te está viendo. Nadie te va a ver. Mira, haz esto, haz aquello, nadie te va a ver. Es el que te induce, que nos induce a pecar, pero es el primero que saca toda la luz. O sea, hace un desparramero. Y ahora con las redes sociales es un arma terrible para él. Es el que te dice, no te está viendo nadie. No. Pero cuando lo hacemos, ahí está el acusador delante de Dios, acusándonos día y noche. Por eso, hermanos, hay que pararnos firmes. Porque ningún arrepentido atenta contra su vida. ¿Verdad que sí? Pero ahí están, en la banquita se sientan, pero siempre están. Es que yo ahora no siento nada. Y pasa el arrepentimiento, y yo me arrepiento y no veo nada. ¿Por qué? Porque está bien clavado el pecado. Tienes que ser libre. Y dice, y si conocieras a verdaderamente el Hijo de Dios, el verdaderamente Hijo de Dios será libre. Si hijos libertades, seréis verdaderamente libres. Si no, va a estar ahí como Judas. Si no hay un arrepentimiento, solamente remordimiento. ¿Y por qué lo hice? ¿Y por qué fui? ¿Y por qué no? Ya dijimos todo eso y dijimos ante el Señor, perdóname, me arrepiento de todo pecado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Termino con este ejemplo. Dice la palabra de Lucas, capítulo 15, verso 11 en adelante. Habla la parábola del hijo pródigo, más bien conocida como el hijo pródigo. ¿Verdad? Muy diferente su arrepentimiento a los demás. Por eso, ¿cómo es un corazón verdaderamente arrepentido? Cuando él reconoció. Dice la palabra, el verso 11, y volviendo en sí, dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él sí pecó también, pero él se arrepintió. Dice la palabra del Señor, aleluya, que este joven
mayormente conocido como hijo pródigo, nos enseña un verdadero arrepentimiento. Primero, no lo hizo por temor, no lo hizo por miedo. No dijo, aquí en esta ciudad me van a matar, me arrepiento. Tampoco dijo, aleluya, tampoco dijo, ¿sabes qué? Estoy aquí por la culpa de mi hermano el mayor. Tampoco. Él simplemente dijo, yo he pecado. Y fíjense, hermano, cuando reconocemos que hemos pecado, es contra Dios. Salmo 51:4 creíamos que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que este joven se arrepintió de todo corazón. Y usted se lo puede imaginar. Dice la Biblia, hermano, que él quería saciar su hambre con las algarrobas que comían los cerdos. Así es cuando el pecado nos lleva, hermano, a la destrucción, al pecado, a la inmundicia, hermano. Te hace hacer cosas, hermano, que no están en 5 sentidos. ¿Quién va a negar, quién va a desear comer desperdicio de un marrano? ¿Quién? Pero este joven en su condición de pecado, de bajeza, dice que él anhelaba, deseaba que alguien le diera las algarrobas de los cerdos. Pero llegó el momento en que dijo, volviendo en sí, me levantaré e iré a mi padre, fíjese, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En otras palabras, diciéndole, he pecado contra Dios. Y cuando hay un verdadero corazón arrepentido, hermano, viene llorando, viene quebrantado. Y miren, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra que este joven vivió perdidamente en una situación de perdición, una situación de una vida inmoral, porque dice la Biblia que también aún con rameras dice que gastó sus bienes. Vivió una vida desordenada, pero se humilló. Esto indica, hermano, que no importa el pecado que hayas cometido tú y yo, si nos arrepentimos de todo nuestro corazón, Dios nos perdona. A mí me dijo un joven, un señor joven me dice, ¿sabes que yo he hecho tantas cosas malas que no creo que Dios me pueda perdonar? Te voy a contar una historia, le dije. Este era un hombre que tenía a su esposa, pero tenía a su vecina y él mandó matar al esposo de la vecina para quedarse con ella. Le digo, ¿tú has hecho eso? No, eso no. Bueno, pero él se arrepintió y Dios le perdonó. Estamos hablando del rey David, cuando habla del Salmo 51. Ok, otra persona había matado, había robado, dice que había hecho sedición, había hecho tantas cosas. Y estaba en una condenación terrible. ¿Has hecho tú peor que él? No. Mas sin embargo, en ese momento le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se arrepintió y Jesucristo mismo ahí le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Has hecho tú peor que él? No, le digo, entonces Dios te puede perdonar y Dios te quiere perdonar. Cuando venimos arrepentidos, hermano, Él mira el pecado, claro, pero cuando mira un corazón humillado y contrito y arrepentido, el pecado lo anula con la sangre de Cristo, limpia a la persona y nos hace una nueva criatura. Segunda Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vemos que su vida de pecado fue terrible, hermano, pero aleluya. Aquí nos habla algo muy importante, hermano. Que no importa el pecado que tú y yo hayamos cometido, si venimos arrepentidos a Cristo, Él nos perdona. Porque solamente contra Dios hemos pecado. ¿Sabe para qué Dios nos da la vida? No para que vivamos en pecado o en desgracia. Él nos da la vida para que la disfrutemos. Él nos da la vida para que podamos vivir en paz, gozando de la vida de Dios. Pero ¿qué pasa? Nuestros caminos se van torcidos. A veces no es nuestra culpa. Pero ya cuando entramos en conciencia, hermano, ahí ya cuenta.
Estas criaturitas, hermano Pablo, no las teman, son tan chiquitos. Ay, pues dice, ¿qué culpa tengo yo que mis papás me consideran el pecado? Nada, no tiene culpa porque está bajo inocencia. Pero va creciendo, va creciendo. Y aún así van creciendo y son pequeños y le van a dejar a las greñas hermanos, y van a llorar. ¿Qué nos enseña a hacer eso? ¿Y quién rompió, quién rayó la pared? Fue él, fue él. Y él fue. ¿Quién nos enseña a mentir? Es la naturaleza. Entonces van creciendo, pero llega el momento en que llega la conciencia de saber lo bueno y lo malo. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, aleluya, que necesitamos de Dios. Necesitamos el perdón de Dios, porque todos vamos a la condenación eterna que es el infierno. Pero gloria a Dios que Cristo dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hombre se humilló. Verso 17 dice, hermano, ¿estamos en Lucas? ¿Sí? 15, 17. Aleluya. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos corraleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hay muchos hijos pródigos que estuvieron en la iglesia, que cantaban en la iglesia, que tocaban en la iglesia, que predicaban en la iglesia, pero andan perdidos. Pero Cristo los está llamando al arrepentimiento. Y cuando hay un verdadero corazón arrepentido, no llega. Bueno, yo voy a la iglesia, pero si me dejan predicar. Yo voy a la iglesia si me dejan tocar. Yo voy a la iglesia si me dejan dirigir. Es más, hasta si me dejan recoger la ofrenda, con más gusto, güey. ¿No? Cuando en realidad no, un verdadero arrepentimiento, dice, yo he pecado contra Dios. Y viene que le piden perdón. No ante los hermanos, porque no somos nadie. Pero el que está aquí es Jesucristo. Él fue el que derramó su sangre por ti y por mí. ¿Y qué hizo este joven? Ya terminó. Dice la palabra que en su debilidad, en su pecado, en su inmundicia, no se sentía digno de que su padre lo viera. Pero él tomó la decisión y ese arrepentimiento lo llevó. Pero miren lo que estaba pasando en la casa del padre. El padre no se despreocupó. Habla del padre, no habla de la madre. Tal vez esto no dice la Biblia, no me lo tome como que yo lo dije que dice la Biblia, pero tal vez la mamá del pesar, del dolor, de la angustia, que su hijo se había ido, tal vez murió. Porque habla de un padre nada más. Pero el padre estaba esperándolo. Me puedo imaginar que estaba en una terraza arriba, me puedo imaginar que él estaba mirando el camino por donde se había ido su hijo. Y me imagino que él, cada movimiento que miraba, que él con la esperanza de que fuera su hijo que volvía. Pero llegó el momento en que de lejos lo visualizó. Aunque aquel hijo tal vez venía todo sucio, venía porque así venía. Tal vez no se había cortado el pelo, andaba todo barbón. Tal vez venía porque el pecado así nos hace ver feos, nos hace ver malos. Y tal vez aquel hombre dice que cuando lo vio de lejos, dice que corrió a recibirlo. Y no lo golpeó, no le reprochó, no le dijo nada, simplemente lo abrazó y lo besó. Con esa ternura del Padre Celestial, reflejando el amor de Dios hacia ti y hacia mí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, porque contra Dios hemos pecado. Dice la Biblia que él lo abrazó y lo besó y dijo, ven conmigo, bendito Dios. Verso 20, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Ese es el amor de Dios. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacadle el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matado, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse. Usted y yo estábamos perdidos y estábamos muertos. Dice la palabra de Efesios capítulo 2, dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Si no hemos venido a Cristo, si no hemos conocido la salvación, estamos muertos. Pero Él nos quiere dar vida. Y la única vida es Jesucristo. Esto no es religión, esto no es imposición, esto no es algo que tienes que venir de rodillas para que te perdone Dios. No, Dios mira el corazón humillado, arrepentido, y está con los brazos abiertos esperando. Pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento. He pecado contra el cielo, perdóname. Alabado sea el nombre del Señor. Definitivamente este joven regresó a su hogar y ya no volvió a pasar. Ya no se fue. Ya no decidió ir a la vida vieja porque allá no hay nada. Por eso cantamos nosotros ese coro alegre, dice, aleluya, y ya no quiero más volver a la vida pasada. Y nada, el mundo, nada me dejó. Son más problemas, enfermedades, angustias y dolor. Pero la nueva vida en Cristo nos da gozo, nos da paz. Que hay enfermedad, tenemos paz. ¿Cómo lo vamos a hacer con los vides? Tenemos paz. ¿Cómo le vamos a hacer con los problemas, situaciones? Él es nuestra paz. A ver, si usted ve a esta gente que está aquí, sentada, usted los mira, están en sus problemas de enfermedades. Pero cuando nos toca glorificar a Dios, hacemos con todo nuestro corazón. Porque sabemos que Dios es mayor que nuestros problemas. Déselo fuerte al Rey de la Gloria. Tal vez tú eres un hijo pródigo y se ha ido. Tal vez gozaste del pan de la casa de Dios. Pero tal vez no vienes por ver los errores de los demás. Tal vez pones siempre énfasis en mirar los errores de los demás. Pero esta noche Dios te llama al arrepentimiento. El día de mañana no sabemos. ¿Y qué significa arrepentimiento? Volverse a Dios. Porque Él fue el que nos creó. Dice la palabra que, aleluya, Él con sus propias manos nos formó y nos hizo. Y nos creó para alabanza de su gloria. No para que anduviéramos perdidos, anduviéramos ahí muriendo. No, porque nos tiene una patria celestial. Nos tiene el cielo preparado para aquellos que vienen a Cristo. Tal vez, aleluya, has sido hijo pródigo, andas de pródigo, pero hoy Cristo te llama. Te dice: ven, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Y el arrepentimiento, para saber que hay un corazón verdaderamente arrepentido, hermano, tiene que ser con todo nuestro corazón, con lloro, con lamento, con pesar. De cierta manera, vergüenza de nuestra vieja vida pasada. El poder decir: Señor, gracias, porque de lo más vil y menospreciado de ahí me sacó. De la basura, de lo que nadie daba nada por mí, de ahí me sacó el Señor. De ahí te sacó el Señor. Y de ahí te quiere sacar Dios, porque eres amplio en perdonar. ¿Por qué no le entregas tu corazón totalmente a Cristo? No te va a ir mal. Aparentemente el humano, sí, te puede ir mal, te puede criticar, te dijiste aleluya, te hiciste hermano, te hiciste bla, bla, bla. Pero en el corazón está Cristo. Y esa es la mejor decisión. Porque cuando mueras tú, cuando muera yo, tenemos una esperanza de vida eterna. No vamos a la aventura como decir: bueno, no sé qué pase cuando yo muera, no sé. No, ya tienes tú la esperanza en Cristo.
Y el Padre Celestial te está esperando. El Padre Celestial te está llamando. El Padre Celestial está con sus brazos abiertos. No para reprocharte, no para decir todo lo malo que has hecho, sino para salvarte y para perdonarte. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino delante de Dios. Póngase de pie en esta noche. Quiero invitar si habrá alguien que quiere decir, yo quiero esa salvación. Habrá alguien que quiera decir, yo he pecado, he hecho lo malo delante de Dios. No va a confesar delante de nadie lo malo que usted ha hecho, no. Ni a Dios, porque Dios lo conoce. Pero el simple hecho de decir, yo he pecado, necesito el perdón de Dios. Dios mira ese corazón arrepentido. Y sabe Dios hasta dónde vas a vivir tú, hasta dónde voy a vivir yo. El único que sabe cuánto tiempo vamos a vivir es Dios. Por eso esta invitación es especial. Habrá alguien como hijo pródigo que diga, volveré a la casa de mi padre. El mundo nada muy bueno me ha dejado. Porque Cristo está la vida y la esperanza. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón? Decirle, Señor, yo reconozco que he pecado y te recibo como mi Señor y Salvador. ¿Por qué la insistencia? Ya ve que cuando nos invitan a un baile, a una fiesta, no nos insisten mucho, ¿verdad? Y vamos al baile, mira, van a venir los tucanes de no sé quién. Y sin tanto esfuerzo, vamos. Pero ¿por qué esta insistencia? ¿Por qué esas invitaciones son para muerte? ¿Por qué no sabes? Se desata una balacera, un choque, luego muere la persona y se va al infierno. ¿Sí? Pero por eso insistimos, porque no tenemos la vida para mañana. No sabemos. No sabemos qué más. Pero para la vida eterna se insiste, porque Cristo para eso vino, para salvar al pecador, para restaurar al caído, para levantar al caído, para, aleluya, perdonar todo pecado. Por última vez, ¿alguien quiere levantar su mano y decir, yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador? Que no pase esta noche poder decir, Señor, me arrepiento y te entrego mi vida. ¿No? Aleluya. Este momento se va a escribir en un libro y nadie tendremos excusa. Tanto usted como yo sabremos que Dios nos da esta oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias, Padre amado, porque nos has permitido escuchar, aleluya, atentamente, Señor. Muchas gracias por la vida de todos los que están en este lugar, que atentamente han escuchado. Ayúdanos a no estar, Señor, bajo un arrepentimiento ficticio o falso, sino que haya un verdadero arrepentimiento y un corazón arrepentido, Dios mío, que usted quiere salvar y perdonar. Aún ahí en los corazones, si alguien se está poniendo a cuenta contigo, Señor, si el único pródigo decide volver, Dios mío, te pido, te ruego que restaures esa vida, salves esa alma por tu poderosa misericordia. Gracias por esta bendición y poder estar en tu casa, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te exaltamos, Cordero de Dios. Tu palabra dice, Dios mío, que tu palabra hará el efecto que tiene que hacer. Porque tu palabra dice que no volverá a ti vacía, sino que hará para lo cual ha sido enviada. Gracias por este privilegio que me das de haber compartido tu poderosa palabra. Y permítenos cada día, Señor, ser mejores, honrando y glorificando tu santo nombre. Oramos y te pedimos todo en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga, mis hermanos. Dios los guarde. Saludos unos a los otros. Lo esperamos el día jueves. Tenemos nuestro culto que le da a las 7:30, sábado también. Así es que Dios bendiga. Pero recuerda, hermano, que Cristo viene.
y viene pronto, Dios me lo bendiga.